Para hoy no sabíamos que estaba fuera de la ciudad. Así que aquí vengo con ustedes una vez más. Un placer estar con ustedes. Gracias por venir hoy y acompañarnos y nos visitas. Espero que hayan tenido un buen tiempo de convivio con hermanos y hermanas. Aquí somos buena onda siempre, ¿no? Y eso que no ha sido todavía nuestras fiestas. Es la mejor comida de la ciudad. La hacen nuestras hermanas aquí en la iglesia. Cleme. Bueno, la semana pasada les estuve platicando del ejemplo del personaje de Abraham en la Biblia. Así que pensé, vamos a continuar con la historia de Abraham. La semana pasada, no sé si recuerdan, lo que hablamos fue del temor al cambio, de cómo Abraham, Dios lo llamó a dejar su tierra e irse a una tierra desconocida. Y hicimos un ejercicio mental, ¿no?, de pensar cuáles son algunas de las cosas que pasan por la mente humana cuando se nos enfrenta un cambio muy significativo. Pues hoy vamos a seguir con el tema, y el tema de hoy, el título de la lección de hoy es el sacrificio. Vamos a volver a la historia de Abraham, así que si quieren abrir sus Biblias, vamos a empezar en Génesis 15. Lo siento, pero no tengo transparencias para hoy, así que van a tener que leerlas a la manera antigua, ¿no? En tu propia Biblia. Imagínate eso. Imagínate eso. Ahí vamos con eso. Amén. Vamos a empezar con una oración. Señor, al acercarnos a tu palabra, te damos gracias por el mensaje que nos traes a través de ella, y anticipadamente te damos gracias por los desafíos que vas a poner a nuestra fe, a nuestras vidas, y de esa misma manera te rogamos tener corazones abiertos. Ayúdanos a entender y asimilar, absorber, procesar y poner en práctica tu palabra de una manera efectiva, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, y gracias por estar en la compañía de personas que comparten con nosotros esa visión. Por favor, bendícenos y háblanos tú a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar en Génesis capítulo 15. Vamos a leer algunas escrituras para como que rellenar unos cuantos agujeros en la historia de Abraham. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de que Abraham venía de una tierra que se llamaba Ur, y luego con toda su familia se trasladó a otra ciudad llamada Harán, y ahí fue donde Dios lo llama a trasladarse a la tierra de Canaán, la cual Dios le promete va a ser su tierra y la tierra de sus descendientes. En capítulo 15, versículo 1, leemos así los primeros 6 versículos. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Así que nuevamente Dios le reitera a Abraham esta promesa de que le va a dar no solamente una tierra, sino una descendencia. Abraham era un hombre, como leemos en otros pasajes, ya entrado en años, y su esposa Sarai también estaba bastante avanzada en edad. Y a estas alturas todavía no tenían hijos, y en aquella época era muy importante, porque esencialmente tu hijo era tu heredero, era a quien tú le legabas todo lo que hubieses construido. Y cuando había falta de hijos, pues típicamente lo tomaban el criado principal de la casa, en este caso un extranjero. Pero Dios le reitera a Abraham: no, tú vas a tener tu propio hijo, y es a través de él que te voy a bendecir. E incluso le dio un ejercicio gráfico, ¿no?, de ir y contar las estrellas. En aquel tiempo no había tanto smog ni tantas luces, así que se podían, se sabía que eran muchas. Hoy en día no es un gran reto, tú puedes ir y contar las estrellas porque solo se ven como un 10% de las estrellas en el cielo. Pero era una gran ilustración, una gran manera de él recalcarle a Abraham, dejar arraigada la idea: mira, así de numerosa va a ser tu descendencia, no la vas a poder contar. Bueno, más adelante leemos en el capítulo 16 que la esposa de Abraham todavía no lograba concebir, y siguiendo una de las costumbres de esa época, que nos parecen muy extrañas a nosotros,
lo que ella hace es que le da a Abraham a su sirvienta Agar y le dice, pues tengo un hijo con ella y yo reclamo ese hijo como mío, porque en esa época se podía hacer eso. Y en efecto, a través de esta sirvienta Agar tienen un hijo que se llama Ismael. Ahora, ese no era el plan de Dios. Entonces vemos a Abraham, como hacemos nosotros muchas veces, desesperándose y tratando de forzar el plan de Dios según su propia idea. Ese no era el plan de Dios. Dios quería darle a Abraham un hijo por parte de su esposa Sarai. Y como digo, a veces nosotros queremos forzar a que Dios trabaje sus planes dentro de nuestras ideas, dentro de nuestro itinerario. Y en lugar de esperar, nos ponemos a improvisar y a tratar de hacer las cosas como nosotros pensamos que Dios las debería hacer, y terminamos con un resultado que no es el que Dios esperaba. Interesantemente, muchos siglos después, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 4, usa este evento, este episodio, como una ilustración, una representación del pacto de Dios con los hombres. Este hijo Ismael representa un pacto que está basado en el puro esfuerzo humano. Isaac, el hijo que iban a tener Abraham y Sarai, representa un pacto formado a través o en base con las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo utiliza este episodio, como muchos otros episodios del Antiguo Testamento, para ilustrarnos cómo es el corazón de Dios, cómo es la voluntad de Dios. Bueno, a pesar de que Abraham y Sarai hicieron lo que les pareció a ellos y no era de acuerdo con el plan de Dios, Dios aún así sigue presente, sigue respaldándolos. Y vemos en el capítulo 17 que Dios no se olvida de la promesa, sino que vuelve a repetirla aquí en el versículo 4 del capítulo 17 de Génesis. Vamos a leer. Génesis 17:4 dice: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, que si ves en la nota al calce quiere decir padre enaltecido, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, que es el nombre que conocemos hoy en día, y que quiere decir padre de muchos, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Es interesante que Dios, a pesar de que en varias ocasiones Abraham y Sarai no siguen su consejo, hacen las cosas a su manera, Dios sigue perseverando en llevar a cabo su plan y no renuncia a su pacto con Abraham, no lo deja colgando en el aire, sino que persiste y sigue ahí con él. Más adelante en el versículo 15 dice: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, que quiere decir princesa. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Es muy interesante que Dios extiende la bendición a Sara, la esposa, les cambia los nombres, que en el Antiguo Testamento se da mucho ese efecto de que se cambia el nombre porque el nombre tenía un significado especial. Y reitera, ustedes van a traer a la tierra no solamente un hijo, sino naciones y reyes de esas naciones. Así que muy interesante como que Dios no renuncia a su promesa con Abraham, ¿no? Él persiste ahí, a pesar de que Abraham y Sarai como que a veces se fueron por la tangente y trataron de hacer las cosas a su manera. Es bueno saber que Dios, como que a pesar de que a veces nosotros nos desviamos y hacemos las cosas como nos parece, es bueno saber que Dios no renuncia a nosotros, no nos echa de un lado y dice: sabes que tú no me haces caso, vete para allá, voy a buscarme otro con quien hacerlo. No, Dios no funciona así. Amén. Vamos a leer entonces en el capítulo 22. Este es el centro de nuestro estudio de hoy. A estas alturas, Sara, ya de 80 y tantos años, una mujer ya avanzada en años, quien ya pues no tenía físicamente la capacidad para concebir, para dar a luz, pues Dios sí hace el milagro y les da un hijo a través de Sara, y a ese hijo le llaman Isaac. Pasan varias otras cosas y aquí en el capítulo 22 vamos a leer lo que sucede.
capítulo 22, comenzando en el versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Interesante como la Biblia a veces pone diálogos así como que medio raro. Lo que dice, Dios le habló a Abraham. Abraham, medio raro, ¿no? Como a veces la Biblia pone diálogos muy detallados por y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Muy raro esta petición de Dios, ¿no? Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hasta Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Este es uno de los pasajes en la Biblia que nos parecen muy extraños. O sea, ¿por qué Dios le exige a Abraham este sacrificio de su hijo? Cuando en muchas otras ocasiones Dios condena a las naciones vecinas de Israel porque una de las prácticas que tenían era sacrificar a sus hijos en el fuego. Entonces, ¿por qué Dios le incita, le pide a Abraham que lleve a cabo una acción que Dios, por otra parte, consideraba detestable? Y luego cuando Abraham lleva a cabo toda la acción y Dios lo detiene en el último instante, ¿cómo es eso de que le dice en el versículo 12: ahora sé que temes a Dios? Time out. ¿No que Dios lo sabe todo? ¿Cómo que ahora sé que temes a Dios? Como si Abraham hubiese tenido que demostrarle a Dios que sí le temía, que sí le obedecía, como si Dios no supiese. Como te digo, a veces en la Biblia aparecen cosas que son un poco raras. Esta idea de poner a prueba a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué tener que ponerlo a prueba? Y yo creo que lo importante es que muchas veces tenemos que entender el significado de las cosas en la Biblia. Y una de las cosas es que muchas veces tenemos que tomar la Biblia en un contexto global. No podemos nada más ver un pasaje así aislado y
tratar de sacarle todo un sentido sin considerar el concepto global de la Biblia. Por ejemplo, cuando lees al principio de Génesis toda la historia de Adán y Eva, ¿no?, a quienes Dios los pone en este jardín y les dice no tomen del fruto de este árbol, y ellos pues, claro, ahí van y comen del fruto del árbol, y luego andan medio escondiéndose de Dios, ¿no?, hasta tapándose con hojas porque se sienten como que están desnudos y eso. Y dice la Biblia que Dios llega y pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y yo digo, Dios no sabe. No que Dios no sabe todo, porque le pregunta dónde estás y Dios sabe dónde está. Pero es a veces tienes que pensar un poco las cosas, como cuando, por ejemplo, tú estás en la casa y tu niño se esconde, ¿no? Y ahí andan, y tú le ves, ¿no? Le ves los piecitos por debajo de la cortina, ¿no? Y sabes que están ahí, ¿no? Dice, ¿dónde estará Junior? ¿Dónde está? Y Junior está ahí riéndose en la cocina porque piensa que está escondido, ¿no?, que no lo ve. Es lo mismo, o sea, en ese pasaje, por ejemplo, no es como que Dios no sabía dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba Adán era Adán mismo. No sabía dónde estaba, no sabía lo que había sucedido, no entendía la magnitud del acto de desobediencia que él había llevado a cabo. Y muchas veces en la Biblia eso es lo que pasa. O sea, no es que Dios no sepa, no es que Dios no tenga un plan, es que la persona que está envuelta en el drama es la que no sabe lo que está pasando. Este pasaje aquí es similar. Mientras Abraham no tuvo ese hijo prometido, se mantuvo fiel, se mantuvo sostenido por la confianza en la promesa de Dios, en el amparo de Dios, en la providencia de Dios. Pero ahora que esa promesa se había cumplido, ¿en qué se iba a basar su confianza? ¿En qué se iba a basar su fe? Los de nosotros que somos papás o mamás sabemos lo que se siente hacia los hijos, ¿no? Son un tesoro. Tú haces cualquier cosa por ellos. O sea, yo he visto, especialmente madres, hacer los mayores sacrificios por sus hijos, sus niñas. Cualquier cosa estamos dispuestos a hacer. Pero era importante que la fe de Abraham estuviese no en la promesa cumplida y tangible que tenía en este niño, sino que su fe siguiese enfocada en la providencia de Dios. Era muy importante que este niño Isaac no se convirtiese en un ídolo para Abraham. Algo que desviara su fe y la pusiera en algo concreto y no en la providencia de Dios. Tan significativo, tan valioso, tan preciado como fuese ese niño, Abraham tenía que poder mantener su fe en Dios y no en lo tangible de ese niño. Pero es interesante lo que vemos aquí en Abraham. Acuérdate, en ocasiones previas, cuando Dios le había dado una promesa a Abraham como que hizo lo que le parecía, hizo su propia versión del plan de Dios. Él ejerció su propia idea de lo que Dios quería hacer. Se inventó una versión diferente del plan de Dios. En esta ocasión es interesante cuando el niño le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham es bien interesante. Dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Te da a indicar que Abraham estaba seguro de lo que estaba haciendo. Fíjate, anteriormente incluso, cuando llegan al pie del monte, le dice a los criados, esperen aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar y luego regresamos, en plural. O sea, Abraham estaba seguro que él regresaba con ese niño. Acuérdate, la fe de Abraham tenía que estar basada en la promesa de Dios, no en la realidad tangible de que tenía un hijo. Él estaba seguro de alguna manera u otra, Dios iba a cumplir su promesa. Pero su fe estaba pasando una prueba. Yo imagino, en el momento que Dios le llama a Abraham a hacer este sacrificio, el tipo de ideas que habrán pasado por su mente, ¿no? Todo tipo de pensamientos conflictivos, ¿no? Tal vez dudas,
tal vez resentimiento, pensando como, Dios, a mí, me haces pasar por todos estos años de espera y ahora me lo vas a quitar. ¿Sabes qué? Tal vez le entró a Abraham la idea que yo sé que nos entra a nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles, y es que yo debo haber hecho algo malo y esto es un castigo de Dios. Dios me ha retirado su promesa, Dios ya no me tiene bajo su amparo, ya Dios no me va a favorecer. Ay, pobre de mí, Dios me ha abandonado, lo que sea, ¿no? A veces pensamos de esa manera. Pensamos que Dios es un Dios caprichoso, que de repente se cansó de nosotros y sabes que vete por ahí, válete por ti mismo. Yo voy a hacer otra cosa porque tengo se me ocurrió una mejor idea. Y Abraham sabía que en el pasado había desarrollado una confianza de que Dios estaba siempre respaldando su promesa original. Ya Abraham había tenido la experiencia de tratar de forzar el plan de Dios, con aquello de tener un hijo con la esclava de Sara. Abraham no iba a repetir el error. Dios, a pesar de las fallas que había tenido Abraham, Dios le había recalcado, le había repetido, no, yo estoy contigo, mi promesa sigue vigente, yo voy a bendecir a la tierra a través de ti y de Sara, del fruto de su unión. Entonces Abraham tenía su confianza en ello. Incluso hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 19, te lo voy a leer, dice: consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Es muy interesante porque lo que nos dice ese pasaje, que no nos dice el pasaje de Génesis, es que tal vez lo que Abraham estaba pensando es, pues yo voy a tener que sacrificar a mi hijo Isaac, pero Dios lo va a resucitar de los muertos y vamos a regresar. Y eso sería muy radical, porque no había en la mente de los antiguos la idea de la resurrección. Únicamente en algunos selectos que tenían el conocimiento de Dios y la relación con Dios para conocer y creer en la resurrección. Y nuevamente, este evento que sucede en este monte es significativo y es simbólico. Representa el sacrificio de Dios de su Hijo Jesús. Acuérdate, Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá el cordero. Posteriormente, después que Dios lo para con el cuchillo y a punto de sacrificar a su hijo, encuentran un carnero que está ahí, y ese carnero muere en sustitución de Isaac, de la misma manera que Jesucristo, el Cordero Perfecto, muere en nuestro lugar ante Dios. Todas estas cosas tienen un significado que va más allá del mero evento histórico, tienen repercusiones en nuestra época aún. Ahora, yo imagino cuando Abraham está ahí a punto de sacrificar a su hijo y probablemente debatiendo en su mente todas estas ideas, ¿no? Dudas, incertidumbre, aferrándose tal vez a un hilito, ¿no? Un poquito de fe de que Dios iba a hacer algo, pero en su corazón obviamente batallando con todo esto. Yo imagino cuando oye esa voz, ¿no? Abraham, aquí estoy. Yo imagino la alegría, el alivio que habrá sentido Abraham cuando oye esa voz de Dios que le dice, detente, no pongas una mano sobre tu hijo. Yo me lo imagino a él agarrando a ese muchacho en los brazos, así viejito como estaba, probablemente todavía estaba fuerte, ¿no? La Biblia dice que tenía como 100 años, ¿no? Quién sabe más, porque ya el niño estaba grande, abrazándole y llorando y riéndose, ¿no? Y diciéndole a él, yo te dije que Dios iba a proveer. Y luego de todo el evento, Dios vuelve y les repite la promesa, ¿no? Yo te digo, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Ahora, varias cosas que aprendemos de este pasaje. Número uno, que Dios es fiel a sus promesas. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Nosotros muchas veces nos enfocamos en el problema en lugar de enfocarnos en la promesa. Y yo pienso que lo que hizo Dios aquí, como digo, no era para probarle a Dios lo que había en el corazón de Abraham. Era para probarle a Abraham mismo. Sí, ¿sabes qué? Mi fe está puesta donde tiene que estar puesta. Mi fe no está en la realidad de la promesa cumplida de Dios.
Mi fe está puesta en la providencia de Dios, no solamente en este momento, sino cada etapa de mi vida. Los escritores en el Nuevo Testamento utilizaron esta historia para recordar a los cristianos un punto muy importante. El punto era: ustedes los cristianos son como Isaac. Ustedes son los hijos de la promesa. Ustedes son los descendientes prometidos de Abraham. Claro, al tiempo cuando Jesús llega, los judíos del pueblo de Israel pues se consideraban como que ellos eran los descendientes de Abraham. Pero posteriormente los apóstoles de Jesús expanden el concepto y le dejan saber, ¿sabes qué? Dios nunca tuvo su mente en algo tan pequeño como una nación geográfica. En la mente de Dios era que la descendencia de Abraham fuesen todos aquellos que por fe han entrado en el pacto con Dios a través de la sangre, del sacrificio de Jesucristo. Esa era la idea. Pero nosotros dijimos, bueno, menos mal que Dios cambió su manera de ser, ¿no? Que ya no hace esas cosas locas que hacía en el Antiguo Testamento, como pedir sacrificio y pedirle a su gente que vayan y exterminen toda esta nación completa, no, hombres, mujeres, hijos. Mucha gente todavía cree en eso. Creen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios así rabioso y bien radical, ¿no? Y que el Dios del Nuevo Testamento es puro así caramelo y dulce, bien bonachón, ¿no? Y todo eso. Bueno, ya sabes por dónde voy. Vamos a cerrar nuestro estudio de hoy en Lucas capítulo 14. Una vez más, como la semana pasada, quiero traernos a algo que Jesús habló acerca del discipulado. La semana pasada hablamos del temor al cambio y cómo Jesús dijo, mira, si alguien quiere seguirme, tiene que olvidarse, tiene que negarse a sí mismo, porque la vida de discípulo va a requerir que te pongas a ti mismo en un plano totalmente secundario. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el capítulo 14 de Lucas, versículos 25 al 27. Te voy a leer la versión internacional revisada, como lo dice, y luego te voy a hacer un comentario interesante. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, es interesante porque en el contexto de lo que estamos hablando hoy, del sacrificio, aquí habla de que si alguno viene a mí y no sacrifica, ¿sacrifica qué? El amor a su padre, su madre, sus hijos, todo ese tipo de cosas. Pero es interesante porque el lenguaje original no lee de esa forma. El lenguaje original de este pasaje dice: si alguno viene a mí y no odia a su padre, su madre, su esposa, a hijos, hermanos, y aún a su propia, a sí mismo. Dice odia, es la palabra que utiliza. Yo me imagino que los editores de esta versión le hicieron esta alteración, ¿no? Como que lo cambiaron para representar algo un poquito más suave. Porque por siglos y siglos, mucha gente ha tenido conflictos con este pasaje. ¿Cómo va a pedirle Jesús que odiemos a mi mamacita? Mira a mi bebito, ¿cómo me está pidiendo Dios que yo odie a mi bebito? Pero acuérdate nuevamente, acuérdate cómo Dios trabaja, acuérdate del episodio con Adán, acuérdate del episodio con Abraham. Esto no es para Dios, eso es para nosotros. Hay un contexto envuelto aquí. Yo pienso que a pesar de que algunas personas se oponen a que cambiemos las palabras del lenguaje original, alguna gente quiere que la Biblia se traduzca literalmente, no palabra por palabra. Aunque muchas veces al hacer eso perderías mucho el contexto porque es una cultura diferente. Yo pienso que es interesante la manera como tradujeron aquí el pasaje, ¿no? Sacrificar el amor por este tipo de personas. Acuérdate, lo de sacrificar a Isaac, en el caso de Abraham, no tenía que ver con Dios. No era que Abraham tenía que demostrarle o probarle a Dios nada.
Era más bien que él tenía que confrontarse con dónde estaba puesta su fe. Estaba puesta su fe, su confianza, su entrega en lo tangible de tener ese hijo finalmente, o seguía su fe, su entrega, su confianza puestas en su devoción por Dios puramente. Ese era el tema, ¿no? Para nosotros entonces es lo mismo. Hay un compromiso envuelto con Cristo si uno quiere ser un discípulo de Él. Si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, un cristiano como la Biblia lo llama, hay un compromiso. El compromiso cristiano hay que tomarlo en serio. Sí, Dios es amor, todo eso, no hay lugar a duda de eso. Pero acuérdate, esto no es acerca de Dios. Este pasaje no es acerca de la naturaleza o el carácter de Dios. Es acerca de nosotros. De la misma manera que el episodio del sacrificio de Isaac por parte de Abraham no tenía que ver con Dios, sino tenía que ver con Abraham. Hoy en día tampoco es como que Dios necesita que le demostremos o que le probemos nuestro compromiso. Este pasaje que Jesús habla aquí es para nosotros. La pregunta es, ¿hasta dónde estoy yo dispuesto realmente a llegar en mi compromiso con Cristo? ¿Cuánta de mi confianza está basada realmente en la providencia de Dios versus las bendiciones que tengo, como lo son, por ejemplo, el apoyo, el respaldo, el cariño de mi familia? ¿Sabes qué? Yo no tengo problema en amar a uno de mis niños, porque sé que me los regresan multiplicado ese amor, ¿no? Pero Dios nos iba a llamar a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos persiguen, a tornar la mejilla a quien nos golpea la otra mejilla. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y esa es la confrontación que Jesús está haciendo aquí. ¿Por qué padre, madre, hijos? Tú sabes por qué nos puso a esas personas específicamente. ¿Por qué no puso aquí, el que no sacrifique el amor a su patrón? El que no sacrifica su amor a las autoridades que nos cobran impuestos. Eso es fácil, ¿verdad? Sí. Jesús puso aquí una colección, una lista, precisamente de las personas más importantes en nuestras vidas. Son los que moldean nuestra forma de ser. Son las personas por las cuales haríamos cualquier sacrificio. Y Jesús sabía eso. Y Jesús sabía que ser un discípulo de Él nos iba a poner en conflicto con esos seres queridos. Él lo sabía porque Él mismo lo había experimentado. Sus propios familiares no creyeron en Él. Hasta incluso, trataron de disuadirlo de salirse de su ministerio. Hasta incluso llegaron a pensar que Jesús se había vuelto loco y trataron de hacer una de esas movidas que hacen a las personas que están metidas en sectas satánicas, eso de sacarlos hacia la fuerza, secuestrarlos y llevárselos a deprogramarlos. A Jesús trataron de deprogramarlo también. Pero hay un ingrediente aquí al final de lo que Jesús dice que nos da la clave. Porque habla así de sacrificar el amor a tus seres queridos, pero al final dice, y aún a su propia vida. No es cierto que a fin de cuentas, la persona más importante en casi todas las decisiones que tomamos, en todas las cosas que hacemos, es uno mismo. En última instancia, eso es lo que es. O sea, podemos hablar de lo mucho que amamos a nuestros padres, pero cuando éramos adolescentes, ¿no les hicimos la vida de cuadritos? Porque queríamos hacer lo que nos daba la gana a nosotros. Sí, no nos engañemos. No nos engañemos. Hablamos del amor por nuestros hijos y todo eso. Yo creo que la mayoría de nosotros somos personas con cierto nivel de decencia y de moral, que no haríamos algo contra los niños. Pero ¿cuánta gente no abusa de los niños? Los dejan abandonados, no los cuidan, no los atienden, no les dan el cariño que requieren. No nos engañemos, hermano, no seamos ingenuos. El llamado amor por estas personas está condicionado por cuánto amor tenemos por nosotros mismos. Y Jesús dice, ¿sabes qué?
esa persona tan importante para ti, la que te saluda en el espejo todas las mañanas y piensas que es tan increíble, esa tiene que ir al altar del sacrificio donde Abraham puso a Isaac. Tienes que estar dispuesto a sacrificar el amor por esa persona que en última instancia es lo más importante en tu vida, y ese eres tú mismo. ¿Por qué habría de ser fácil el compromiso cristiano? ¿Por qué tendría que ser barato? Yo pienso, en mis años sirviendo a Dios como discípulo, he conocido muchas personas. He conocido mujeres que cuando se acercaron a la decisión de ser discípulos tuvieron que sacrificar un noviazgo. No es como que es fácil conseguir una persona en estos días, ¿no? Pero esta hermana que tenía a alguien, tuvieron que dejar esa relación porque la pareja no estaba dispuesto a seguir a Dios como ellos. Yo he visto hermanos que han dejado sus trabajos porque el horario de trabajo confligía con su compromiso hacia Dios. He conocido, incluso algunas de ustedes, mujeres, que a veces día por día tienen que tolerar la crítica y los insultos de esposos que no comparten ese compromiso. He conocido jóvenes que han tenido que irse en contra de la voluntad de sus padres. He conocido jóvenes que han tenido que dejar sus casas porque sus padres le hacían la vida imposible por causa de su compromiso con Cristo. Muchos de nosotros hemos sacrificado actividades, tiempo, intereses, ambiciones, pasatiempos, lo que fuese, por asistir a las reuniones de la iglesia. Porque no vamos a, sabiendo que Dios nos tiene preparado un banquete, no lo vamos a dejar desairado. No sabes que Dios, gracias, pero la semana que viene tal vez. Hemos sacrificado vacaciones, paseos, para poder dar nuestro dinero a la obra de la iglesia. Y realmente estas cosas que estoy comentando no son gran cosa realmente. Como dice mi hijo menor, son problemas primermundistas. Son sacrificios realmente pequeños en comparación con los sacrificios que tienen que hacer hermanos y hermanas en otras partes del mundo, donde hay riesgos a su vida. Hermanos en otras partes del mundo que ni siquiera pueden adorar a Dios abiertamente por riesgo a sus vidas. Hermanos, lugares en donde el mero trayecto de la casa a la reunión de la iglesia te puede poner en peligro por crimen, alborotos e incluso guerras civiles en otros países. Hace como un año, estaba hablando con un amigo, no es miembro de la iglesia, pero conoce nuestra iglesia, conoce bastante de nuestra iglesia, por cierto. Conoce nuestra iglesia porque su esposa es miembro de la iglesia y él no. Y me acuerdo que me hizo un comentario, y este es un hombre muy capaz, muy inteligente, un profesional muy bien logrado. Me dice, ¿sabes qué, Jaime? Yo he visitado varias iglesias y varios grupos por ahí. Y lo que yo veo de ustedes es, ustedes tienen un estándar muy alto. Tienen un estándar muy alto. Y yo pienso que es cierto. Tenemos un estándar bastante alto. Yo no voy a decir que somos los únicos que tenemos ese estándar. Yo pienso que hay muchas personas que tienen un estándar alto para sus vidas, de cómo deben vivir, y eso está bien. Pero lo que yo pienso más bien no es que nosotros tengamos un estándar alto. Yo pienso que Cristo tiene un estándar alto. Amén. Yo pienso que Dios espera un nivel de compromiso que no se acomoda a nuestra conveniencia, ni a nuestros deseos, ni a nuestras preferencias. Yo quisiera poderte decir, ¿sabes qué? Hay una manera de seguir a Cristo, una manera express. Hay un discipulado light, una manera de hacerlo más fácil, más suave. Pero honestamente, yo busco en la Biblia y no me encuentro eso. Yo me encuentro un llamado al sacrificio, a la entrega, al compromiso, a poner la confianza plena y totalmente en la providencia de Dios, en las promesas de Dios, no en el esfuerzo humano. Quiero recordarte que ser cristiano, ser un verdadero discípulo de Jesús,
representa una vida sacrificada. No hay atajos, no hay opciones, no hay alternativas. Jesús lo dijo aquí, que no está dispuesto a cargar su cruz y seguirme cada día, no puede ser mi discípulo. Amén de que tengas buenos sentimientos, buenas intenciones, de que creas en Dios, de que de vez en cuando vayas a la iglesia o lo que sea, pero lo que Dios espera de nosotros es mucho más. ¿Por qué? Porque lo que Él nos ofrece, la vida eterna, costó un precio muy alto. Nosotros a veces oímos de la muerte de Cristo, de su sacrificio, y decimos como que, ay, pobrecito, ¿no? O como dicen en el Caribe, ay, bendito, pobrecito Jesús, qué bueno, qué lindo. Pero no entendemos el nivel de sacrificio que fue ese. La agonía por la cual Cristo tuvo que pasar, no en la cruz, pero desde la noche anterior, orando a Dios con lágrimas, sudando, o sea, sus capilares de la piel se le estaban quebrantando de la intensidad de su oración. Esto fue un tiempo muy difícil, fue un precio muy alto. Pero al igual que en el monte de Moria, Dios proveyó para Abraham un carnero. Y como nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, prácticamente Abraham recibió a su hijo de entre los muertos porque estaba a punto de morir. De la misma manera nosotros tenemos la promesa de una vida eterna gracias a lo que Cristo hizo. Quiero invitarte, si no conoces bien de Dios, si nunca te has expuesto a esta idea de lo que representa el discipulado cristiano, quiero invitarte a que estudies la palabra. Reúnete con hermanos de la iglesia que te ayuden a dar esos pasos. Y acércate a Dios y conoce a Dios. ¿Amén? Amén. Pero para nosotros lo más importante es saber que la promesa de Dios sigue vigente. Somos los hijos de la promesa de Abraham, somos los descendientes de esa promesa. Somos los hijos espirituales de la fe. Y por lo mismo podemos todavía mirar hacia adelante, hacia una tierra prometida. No en esta tierra, no física, pero una tierra prometida espiritual. Una Jerusalén en los cielos. Una vida eterna en la presencia física de Dios. Vamos a celebrar esa victoria. Vamos a celebrar que Jesús no nos dejó desamparados, no nos puso este reto y luego nos dijo, pues ahí ustedes vayan y háganle como puedan. No, Él marcó el paso, Él abrió las puertas y nos dijo, ¿sabes qué? A través de mi cuerpo puedes entrar. Por virtud de mi sacrificio, la sangre derramada, tú puedes estar limpio de todo lo que te impide llegar ante Dios. Y cada semana, como cristianos, nos reunimos y celebramos la Santa Cena. No es meramente un ritual. Como dije, no es para Dios, no es para mostrarle a Dios nada por el estilo. Es para nosotros. Es para hacernos recordar, ¿sabes qué? Lo más importante en nuestra vida es la providencia de Dios, sus promesas increíbles. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para celebrar la Santa Cena. Oremos y luego tendremos un tiempo y mientras celebramos la Santa Cena, el coro nos va a dirigir en unos cánticos para animarnos e inspirarnos durante ese momento. Oremos. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de este episodio en la vida de Abraham cuán fiel tú eres a tus promesas. Lo serio que tú eres cuando nos dices que somos tu gente, que somos tu pueblo, que estás con nosotros. Lo serio que fue la promesa de una descendencia para Abraham. Gracias porque eso nos da confianza de acercarnos ante ti, aún sabiendo y reconociendo el sacrificio, el compromiso tan alto que exige el discipulado cristiano. Saber que a pesar de todo eso no es cuestión de esfuerzo humano, sino cuestión de poner nuestra confianza en tu providencia, en tu presencia, en tus promesas. Ayúdanos a ser fieles, Señor.